La palabra de Dios en Proverbios capítulo 3 versículos del 1 al 7 nos dice: Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Bueno, buenos días. Otra vez, con entusiasmo, vamos a fingir que se les alegra verme. Supongamos, pues. Buenos días, ¿cómo están? Esto está quedando en video para que sepan. Está quedando en video. Bueno, me da mucha alegría encontrarme con ustedes esta mañana. Estamos, hermanos, en la recta final de la serie de predicaciones sobre la Carta de Santiago, el hermano del Señor, que hemos titulado La fe en las obras se ve. La fe en las obras se ve. Habíamos visto en la predicación anterior de la serie, es decir, en el capítulo 5, los primeros 6 versículos, al pastor Santiago ocuparse de los cristianos ricos. Y ahora, en nuestro pasaje de estudio, se ocupa de los cristianos pobres. Vamos a decir pobres en el sentido porque son personas que están pasando por aflicciones, son objeto de injusticias, están teniendo muchísimas adversidades. De alguna manera, cuando vos estás pasando por aflicciones, por injusticias y todo ese tipo de cosas, esa es una expresión de alguna manera de la pobreza, ¿no? Y hay una cosa, según Santiago, que une a estos dos grupos, a los grupos de los ricos y a los grupos de los pobres, es que ambos deben aprender a depender de Dios para todas las cosas. Eso es fundamental. Así como los ricos deben aprender a no confiar en sus riquezas, los pobres deben aprender a no desanimarse ni desalentarse. Santiago entonces termina su carta recomendando dos cosas: la paciencia y la oración. De la paciencia nos ocuparemos el día de hoy. De la oración será para otra predicación. De manera, hermanos, que por favor abramos la Biblia. Vayamos al capítulo 5, versículos del 7 en adelante hasta el 12. Hágame una ceñita cuando llegue. ¿Ya estamos ahí? 2, no solamente. Muy bien. Dice la palabra de Dios: por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sean también ustedes pacientes, fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean juzgados. Ya el juez está a las puertas. Hermanos, tomen como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Y sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien, sea el sí de ustedes, sí, y su no, no, para que no caigan bajo juicio. Señor, te damos gracias, bendito Padre, por tu palabra esta mañana. Señor, te rogamos, te suplicamos que ella
ella nos provea la sabiduría de lo alto, Señor. Ayuda a que esta palabra sea rema en nuestro corazón. Permite que ella penetre hasta los tuétanos, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Que tu palabra sea consuelo para nosotros, Señor. Que tu palabra sea exhortación para nosotros. Hemos venido aquí, Señor, convocados por ti, Señor, con el anhelo de ser guiados por ti, con el anhelo de ser instruidos por ti. De manera entonces, Señor, que el vaso frágil que usas esta mañana para hacerlo, Señor, te ruego que lo bendigas, Señor, y que sujetes sus pensamientos y sus palabras completamente a la voluntad en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, es clarísimo entonces que el tema que aquí tenemos predominante es ¿cuál? ¿Qué está hablando aquí Santiago? De la paciencia, esencialmente. Así es. Y el título para este mensaje que le he puesto es la obligatoriedad de la paciencia como evidencia de la fe. Usted lo puede ver ahí en pantalla. La obligatoriedad de la paciencia como evidencia de la fe. Y he usado el término obligatoriedad de manera intencional, buscando que esta palabra entre un poquito a nuestros corazones muy ajustadamente. ¿Ha visto usted que a veces uno encuentra que hay tornillos que uno quiere poner o algo y no logran y a veces hay que echarles un poquito de aceite para que puedan entrar? Así es más o menos lo que yo estoy buscando esta mañana con esta palabra, que entre sin ese aceitico, de manera ajustadita, bien apretadita a su corazón. ¿Por qué? Porque es que a nuestra sociedad no le gustan las cosas obligatorias. Y mucho me temo que a un sector muy importante de la iglesia contemporánea tampoco le gusta. Lo obligatorio a veces entra en reversa, ¿viste usted? Eso es tan incómodo como unos zapatos con el tacón adelante. Eso es molesto, molesto. Y Santiago lo está expresando así: sean pacientes. Fíjese, él no está diciendo, muchachos, ¿qué les parece si somos pacientes? Les propongo entonces la paciencia como alternativa, o me gustaría que de pronto consideráramos la paciencia. No. Santiago no es así. A veces una de las cosas mortificantes de él es precisamente eso, que Santiago es muy taxativo y muy preciso cuando se trata de afirmar asuntos que definen el carácter piadoso del creyente. Santiago dice, sean pacientes, punto. Nuestra sociedad y nuestra iglesia actual tiene dificultades para asumir la paciencia como un valor social o como una virtud piadosa, sea el caso. Somos una sociedad impaciente, somos una iglesia impaciente. Un siervo de Dios de otro tiempo, el obispo, Checho, si lo puedes poner por favor allí en pantalla, el obispo anglicano George Horne dijo: la adversidad toma prestado su aguijón más afilado de nuestra impaciencia. La adversidad toma prestado su aguijón más afilado de nuestra impaciencia. La adversidad es dolorosa, sea que la experimentemos con paciencia o con impaciencia. Pero lo que pasa es que cuando es con impaciencia, esa adversidad se hace muchísimo más dolorosa. La impaciencia, hermano, nos lleva a cuestionar la providencia de Dios, bien sea por el tipo de aflicción que estamos enfrentando o bien sea por el tiempo que esa aflicción dure en atormentarnos. La impaciencia nos lleva entonces a cuestionar los caminos del Señor. Ante el maltrato, ante las injusticias, ante la aflicción, la impaciencia generalmente nos lleva a reaccionar de una manera pecaminosa. La impaciencia nos lleva a actuar en nuestros propios términos. Voy a responder como a mí me parece, en los términos que yo quiera, porque yo tengo mis derechos. A mí no me nadie para que a mí no me ninguno. Eso que quede claro. No me voy a dejar fregar. No me voy a dejar cuacuá. A mí no. A mí no.
Y lo que pasa, hermanos, es que la impaciencia hace larguísima, pero larguísima la espera. Porque queremos que sea ya, rápidamente, inmediato, ya mismo. La impaciencia nos hace a nosotros murmurar, nos hace a nosotros quejarnos, nos hace personas intolerantes, personas absolutamente irritables. La impaciencia quiere el cielo aquí y ahora y no nos ayuda a resolver ninguno de nuestros problemas. De hecho, no ayuda para nada a los propósitos del reino. Nuestra impaciencia no ayuda a Dios. Entre otras cosas, porque el propósito de Dios para tu vida y la mía se ha originado en la eternidad del mismísimo Creador. Y en un escenario como esos, la eternidad, la impaciencia tuya y mía no sirve, no tiene cabida. Y lo que Santiago nos está diciendo, hermanos, es que estos lectores primarios de él conocían la injusticia y la opresión, sabían de aflicciones, conocían la opresión de los poderosos. En el capítulo 5 y en los primeros 6 versículos, el pastor Ronan nos enseñó cómo se anunciaba el castigo a los opresores. Y ese anuncio era una forma de alentar a los hijos de Dios a esperar el momento de Dios. Y ahora Santiago entonces lo que está haciendo es exhortando a estos hermanos a la paciencia, a no reaccionar de manera impaciente ante las injusticias de los opresores ni de los poderosos. Santiago consideró indispensable pedirle a sus hermanos que cultivaran la paciencia con un espíritu de espera. Espera. Una espera reposada, una espera que sea apacible. Y es precisamente entonces, hermanos, en un contexto de abuso y de injusticias que la paciencia es presentada como algo absolutamente necesario para nuestra perseverancia en las tribulaciones. Es básica, es fundamental. Así que entonces vamos a ver este pasaje desde 3 elementos sencillos para que los podamos recordar fácilmente. Número 1, la paciencia solicitada. Número 2, la paciencia ilustrada. Y número 3, la paciencia usada. Simple, facilito. 1, la paciencia solicitada. 2, la paciencia ilustrada. Y 3, la paciencia usada. Vamos al primer punto, la paciencia solicitada. Dice el versículo 7, en su primera parte, esté conmigo ahí en la Biblia, por favor. Por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Y el versículo 8 comienza con una declaración también muy enfática, diciendo: sean también ustedes pacientes. Paciencia, hermanos, paciencia. Normalmente nosotros relegamos nuestro papel de buscar la paciencia al pedir a Dios por ella. Señor, dame paciencia, ¿cierto? Y algunos incluso manifiestan mucho el temor de estarle pidiendo paciencia a Dios, porque piensan que si le piden paciencia a Dios, Dios lo que va a hacer es que le va a mandar aflicciones para ejercitar el músculo de la paciencia. No, pastor. Yo no voy a pedir por paciencia, porque a mí me van a mandar es un bulto, un tierrero de problemas. Me van a montar en la marrana eléctrica. No. Yo no pido paciencia. No cuente conmigo en esa oración. Pero hermanos, ese es un pensamiento completamente incorrecto, porque Dios puede ayudarnos a nosotros a cultivar la paciencia sin estar necesariamente en la aflicción. Dios nos equipa con su gracia para cuando llegue esa aflicción, para cuando llegue esa injusticia. Y no podemos estar, hermano, pensando que Dios es como el dueño de un camión, que tiene un camión lleno de bultos, de costalados, de aflicciones, y que entonces los está tirando desde allá a nosotros, ¿sí? Para que diga: Valeria, vos lo que necesitas es aprender de paciencia. Toma este bulto de chicharrones y de problemas y anda con él. Y así aprendes paciencia. No, hermanos.
Dios no opera así, hermanos. No, Dios no funciona así. No podemos pensar del Señor de esa manera. Dios nos equipa para las aflicciones, entre otras cosas, aflicciones que tarde o temprano van a llegar. Si usted todavía no ha pasado por aflicciones, ni ha pasado por dificultades, ni por injusticias, ni nada, le tengo una muy buena noticia: va a pasar por ellas. Es una realidad, puede contar con eso. Nosotros vivimos en un mundo caído y las aflicciones llegarán tarde o temprano, de una o de otra manera, pero llegarán. Miren lo que dijo Jesús: en el mundo tienen tribulación, es presente, pero confíen, yo he vencido al mundo. De acuerdo, hermanos, con esta declaración, Jesús no está mandando la tribulación, pero sí reconoce que en el mundo hay tribulación y que esa tribulación existe, y lo que nos está pidiendo Él a nosotros es que confiemos en Él. Eso es lo que Él pide. Las aflicciones llegarán independientemente a nuestra vida si pedimos paciencia en oración o si no la pedimos. Eso es una gran realidad. Ahora, yo quiero ser claro con algo y enfatizar esto para que no genere confusión. No es malo pedir a Dios por las virtudes y las gracias que nosotros necesitamos, incluyendo la paciencia. Eso no está mal. Pero sí tenemos que reconocer y saber y tener muy claro que las aflicciones están ahí. Y vamos a pasar por ellas de una o de otra manera. Y lo que nosotros estamos viendo en este pasaje de estudio es una responsabilidad dada por el Espíritu de Dios sobre nuestros hombros. Y esa responsabilidad es ¿cuál? Es el cultivo y el ejercicio de la paciencia. Eso es lo que nos está diciendo aquí Santiago: el cultivo y el ejercicio de la paciencia. Ahora, normalmente sobre el cultivo y el ejercicio el ejercicio de la paciencia no es que se ande escribiendo mucho. ¿Cuántos tienen libros sobre la paciencia? Vamos a ser honestos, inclusive hasta en nuestras reuniones fraternales no estamos hablando de paciencia. Más fácil nos estamos quejando. Pero estar hablando de la paciencia, eso como que no es muy normal. Se menciona tangencialmente, pero no es mucho lo que se estudia a profundidad realmente la paciencia. ¿Qué es la paciencia? ¿Cómo opera la paciencia en nuestro corazón? ¿Cuál es la relación que guarda la paciencia con las aflicciones? ¿De qué manera se relaciona la paciencia con la esperanza? Esas son algunas preguntas que son importantísimas y muy necesarias para entender la exhortación que este pasaje a nosotros nos está haciendo. Y déjeme comenzar abordando la última pregunta: ¿de qué manera se relaciona la paciencia y la esperanza? Santiago supone un vínculo estrecho entre la paciencia y la esperanza al poner la promesa de la venida del Señor como una razón para ser pacientes. Mire lo que dice el versículo 7. Hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Mire lo que dice el versículo 8. Sean también ustedes pacientes, fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hay un momento que nosotros estamos esperando. Es un evento totalmente trascendental para la vida de todo cristiano. Es un evento que debe ocupar el lugar principal de nuestro corazón. Y ese evento es que Cristo vuelve otra vez. Cristo vuelve otra vez. Yo le animo a que desocupe su corazón de todas esas predicaciones de YouTube que usted anda mirando, Spotify y todo ese tipo de cosas, todas las doctrinas que usted tiene guardadas ahí, sus imaginarios, sus oposiciones. Saque todo eso y llénelo con esta verdad, con esta esperanza, con esta promesa, y es que Cristo vuelve. Cristo vuelve. Vuelve, hermanos. Es
que vuelve. Dios no es hombre para qué. ¿Y qué es lo otro? Cristo vuelve, hermanos. Cristo vuelve. Es cierto, la vida está matizada por las aflicciones. En el interín de nuestras vidas va a haber quebrantos y va a haber mortificaciones. Eso es lo que precisamente Pablo llama en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 17, esta aflicción leve y pasajera. Esta aflicción leve y pasajera. Y es leve y pasajera al compararla ¿con qué? Con la eternidad. Es leve y pasajera cuando se compara con la eternidad. Ahora, ¿qué nos motiva a seguir adelante en medio de nuestras dificultades? ¿Qué es lo que a nosotros nos motiva para poder avanzar? Pues nuestra esperanza. No tenemos más, eso es lo que a nosotros nos motiva, nuestra esperanza. Precisamente la esperanza es la que nos ayuda a tener paciencia, a esperar. Y mire este aforismo bonito para que usted se lo aprenda. La paciencia nos ayuda a esperar la esperanza que esperamos. La paciencia nos ayuda a esperar la esperanza con mayúscula que esperamos. Hay una diferencia entre el que tiene esperanza y el que no tiene esperanza. Hay una gran diferencia. Y es que a la hora de pasar por las aflicciones, el incrédulo tiene su esperanza puesta aquí en esta vida, en los recursos que aquí puede obtener. Y cuando lo que es y cuando lo que él tiene se ve amenazado, entonces él lo defiende a mordiscos y a aruñazos. Protegen ese pedazo de tierra que tienen en el ombligo de una manera. Oh. Nosotros, hermanos, esperamos algo distinto. Nosotros sabemos que las cosas terminarán de una manera muy diferente a como esas cosas se encuentran hoy. No van a terminar así. Nosotros esperamos que Dios va a ordenar el desorden que hay en el mundo ahora mismo. Y Dios se va a encargar de eso. Cristo va a venir y va a implantar su reino, y la esperanza es la que hace la diferencia. Nosotros esperamos de Dios cielos nuevos y tierra nueva, y por lo tanto esto es lo que debe modelar la vida que nosotros llevamos aún en medio de nuestras aflicciones, aún en medio de nuestras tribulaciones. Usted recuerde, mi hermano y mi hermana, que el pasaporte que usted tiene no es de aquí. Su ciudadanía no es de aquí. No es de aquí. No se aferre a ese Renault 4 modelo 75 que usted tiene en la casa. No se aferre a eso. Para acabar de gustar tenemos un problema más grande todavía, porque un chino escupe en un bus en Beijing, a los 2 segundos todos lo sabemos y estamos angustiados todos. Todos nos angustia. Una turba en el metro de Tokio, está el mundo de peligroso. Eso está hecho podrido. El mundo siempre ha sido peligroso. Esto ha sido un mundo caído. Usted no sabe las cosas que pasaban en la India en los tiempos de Jesús, porque no había WhatsApp, no mandaban memes, ni fake news, no mandaban esas cosas, pero el mundo ha estado mal desde hace mucho tiempo. Esto no se ha ido al total garete, es por la presencia de ¿quién? Del Espíritu Santo de Dios en esta tierra. Por eso es que esto no se ha ido al garete, porque el Señor sigue sosteniendo este mundo, el Señor sigue sosteniendo su creación, y la promesa que nosotros tenemos de Él es que Él vuelve, Él vuelve, Él vuelve. Y estos hermanos a quienes Santiago les escribe estaban recibiendo la opresión del Imperio Romano.
estaban recibiendo la opresión de sus compatriotas judíos que continuaban abrazando el judaísmo tradicional y que no habían reconocido en Jesús de Nazaret al Mesías. Y estaban recibiendo, por acabar de gustar, el maltrato de los poderosos. Y Santiago entonces les está diciendo que ellos no pueden reaccionar como aquellos que no conocen a Dios. Y en este punto de la tribulación, la paciencia era la que iba a hacer la diferencia. Nosotros, hermanos, tenemos que aprender a valorar, tenemos que aprender a darle valor a la paciencia. Cuando Pablo oraba por los tesalonicenses, él se gloriaba de la actitud que ellos asumían en medio de las aflicciones. Decía Pablo, usted lo ve ahí en pantalla, siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es justo, porque su fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de ustedes hacia los demás abunda más y más. Pero miren lo que dice: por lo cual nosotros mismos hablamos con orgullo de ustedes entre las iglesias de Dios por su perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportan. Pablo les está diciendo que ellos son un ejemplo para todas las demás iglesias porque ellos pasan por sus aflicciones y tribulación con perseverancia, eso es, con paciencia. Ellos saben esperar en Dios. Ahora, esa aflicción y esa tribulación no queda así nomás. Esto no es de haga un buchecito, jueguese en la boca y escupa y ya, y siga hacia adelante, sacúdese el polvo. No, así no es. Miren lo que Pablo les está diciendo a ellos unos versículos más adelante, en los versículos 6 y 7. Dice, porque después de todo es justo delante de Dios que Él, ¿quién es Él? ¿Quién es Él? Es Dios, ¿quién es Él? El Señor. Pague con aflicción a Dios a quienes los afligen a ustedes, pero Él les dé alivio a ustedes que son afligidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea ¿qué? Revelado desde el cielo, cuando el Jesús venga desde el cielo nos dará alivio a nosotros. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Es decir, nosotros no tenemos por qué tomar la venganza en nuestras manos, sino que nosotros debemos aprender a esperar del Señor. Yo sé, es una tentación enorme cuando uno se siente humillado, cuando uno se siente maltratado. Es que la carne hierve, hermano. Eso, el reflujo sube, quema la garganta y a uno le provoca saltar y decirle cuá. Pero no, la Escritura nos está diciendo que eso, así, los cristianos no obramos así. Los cristianos no obramos así. Los cristianos guardamos silencio, callamos. Pero ¿cómo tengo que estar callando? Callamos. Pero mira cómo me están. Pero cállate, mi hijo, cállate. Guarda silencio. Lo que vas a decir, con toda seguridad de eso te vas a tener que arrepentir. Cállate, mi hijo. Cállate, mira para el cielo. No le frutees los ojos a ella, mira para el cielo. Señor. Ay, la risa los delata la risa. Eso es, hermanos, hasta que el Señor vuelva. Ahora, ¿qué es la paciencia? Ahí en pantalla hay una definición tomada de una de estas enciclopedias cristianas que la define de esta manera: paciencia implica sufrir circunstancias adversas, perseverar o esperar. Ojo a esto, como una determinación de la voluntad y no simplemente por necesidad. Como tal, es una virtud cristiana esencial para cuyo ejercicio hay muchas exhortaciones. Debemos resistir o soportar por amor a Dios las diversas formas de sufrimiento con las que nos encontramos, sean las injusticias que no podemos remediar o las provocaciones que no podemos quitar. Ni siquiera ellas.
No es resignación pasiva. Mire lo que dice, es una determinación de la voluntad. Es decir, es una postura activa de freno personal que nos capacita a no vengarnos de ningún modo ante la injusticia o ante la provocación. Mucho del dominio propio tiene que ver aquí también. Control. Es la paciencia, hermano, la que nos permite seguir hacia adelante cuando otros tiran la toalla, permaneciendo firmes en nuestra resolución de ser fieles a Jesucristo hasta que Él vuelva. La paciencia. La paciencia nos hace mirar hacia adelante, pero no hacia un panorama sombrío, no. La paciencia nos hace mirar hacia adelante, hacia la esperanza de la solución del problema. Santiago nos está diciendo, sean pacientes hasta la venida de Cristo, sean pacientes hasta la venida de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Qué diferencia iba a traer la venida de Jesucristo? ¿Qué diferencia va a traer la venida de Jesucristo? ¿Saben cuál diferencia va a traer? La justicia. Esa es la diferencia, la justicia. Todos los problemas de persecución, todos los problemas de opresión, todas las humillaciones que usted ha recibido, todos los maltratos que usted ha tenido, todos se acabarán. A propósito, Cristo acabará con todos los enemigos. Absolutamente con todos, no quedará ninguno en pie. Cristo implantará entonces su reino de justicia. Él lo va a hacer, Él lo prometió y lo va a cumplir. Y para nosotros los cristianos, los que nos hacemos llamar los hijos de Dios, entonces tener paciencia, perseverar o esperar en el Señor es una forma de glorificar y honrar el nombre de Dios. Sin embargo, hermanos, Santiago no solamente solicita o exhorta a la paciencia a sus hermanos y a nosotros, sino que también ilustra esa paciencia de una manera muy clara. Y ahí vamos al segundo punto, la paciencia ilustrada. En la mente de Santiago este tema de la paciencia tiene que quedar pero muy, muy clarito. O sea, realmente esta es gente que estaba pasando por circunstancias muy, pero muy difíciles. Por problemas muy grandes. Usted no se ha dado cuenta que a veces usted, bueno, me pasó a mí. Cuando yo llegué a los pies del Señor, hace 20 y tantos años, lo primero que me sucedió fue que un pastor me tumbó, recién ya habiendo conocido la fe. Sí, me tumbó con plata, claro. No me puso zancadilla, me tumbó fue con plata. Fue en forma. Me tumbó con plata. Yo conocí el Seminario Bíblico de Colombia gracias a él, porque me citaba allá, pero no iba, entonces yo me quedaba ahí, me ponía a charlar con el portero y él me iba contando qué era lo que iba pasando así. Y eso fue algo de lo que me pasó. Recibimos ultrajes y cosas muy peculiares de hermanos. En negocios me tumbaron, hermanos de la fe. ¿Qué hice? Me tumbaron. A tal punto que en algún momento de reflexión con mi esposa dijimos, oíste, a nosotros nunca nos pasó nada de esto cuando no éramos creyentes. Ahora que somos creyentes nos ha pasado de todo. ¿A usted no le ha pasado eso? No se identifica. Paciencia, hermanos, paciencia, paciencia. Eso es paciencia. Por eso es que Santiago es muy
muy ilustrativo con estos ejemplos, porque es que él no puede dar lugar a confusiones o a ideas distorsionadas sobre lo que él está queriendo enseñar al auditorio original y a nosotros mismos. Entonces, él usa 3 ilustraciones que son muy claras sobre la paciencia, y la primera de ellas es la ilustración del labrador. Miren la segunda parte del versículo 7, siga conmigo ahí en la Biblia. Dice: miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la lluvia tardía. Si alguien no está dispuesto a esperar, no puede ser sembrador. Sí, eso está claro, porque el que siembra tiene que estar dispuesto a que espere un proceso de desarrollo de esa semilla, de esa planta, para luego poder obtener una cosecha. Hay un intervalo de tiempo para el crecimiento y el desarrollo de esa semilla que no se puede saltar, que no hay forma de saltarlo. Ahora, si se desespera y se es impaciente y interviene esa planta a destiempo, entonces no va a recoger ninguna cosecha. Ahora, si el sembrador piensa que eso es un trabajo muy arduo, un trabajo muy difícil como para esperar tanto tiempo, entonces tampoco va a tener ningún tipo de cosecha. Y quienes conocen de cultivos, quienes aquí saben de eso, conocen que hay muchísimos factores, una gran cantidad de factores que no dependen del sembrador y que intervienen en este asunto de las cosechas. El texto habla de lluvias tempranas y habla de lluvias tardías. En Palestina, las lluvias tempranas llegaban entre el mes de octubre y el mes de noviembre, y esas lluvias eran fundamentales para que las semillas pudieran germinar. Esas lluvias eran claves para que se pudiera rastrillar la tierra, o trillar, como es el nombre que usan los sembradores. Era fundamental, la tierra quedaba blandita por esas primeras lluvias. Y después de sembrar había que esperar hasta las lluvias tardías. Esas lluvias llegaban entre el mes de abril o el mes de mayo para que esa cosecha pudiera salir como se esperaba. Es decir, que había que esperar entre 5 o 6 meses para que pudiera darse la cosecha. Se tenía que esperar, hermanos. El sembrador tenía que esperar y esperar ese tiempo. Hablamos de la tierra de Palestina, ¿sí? No estamos hablando aquí del oriente antioqueño, hermano, que usted llega y tiene un mamoncillo desde el carro y vuelve al año y hay un árbol de mamoncillo. No, esto es sembrar en tierras áridas, en tierras difíciles. Y en cambio nosotros, hermanos, no podemos pretender que poner una semillita hoy y cosechar los resultados mañana. Así no funciona. Porque nosotros somos así, de ese nivel de impacientes. Lo que el Señor nos está diciendo con esta ilustración es que nosotros no debemos desesperarnos, nosotros debemos esperar y aguantar. Nosotros debemos esperar y aguantar, esperar y aguantar. Y así como el Señor envía las lluvias necesarias para que el cultivo pueda dar lo mejor de la tierra, el Señor también nos va a dar a su Hijo Jesucristo a su debido tiempo, a su debido tiempo. Nosotros, como labradores espirituales, no debemos desesperarnos. Nosotros sembramos en nuestras familias, nosotros sembramos en nuestros compañeros de trabajo, sembramos en algunos hermanos de la iglesia, sembramos en la universidad, sembramos. Y muchas veces nosotros no vamos a ver los resultados de manera inmediata. ¿Cuántas veces tú has invertido tiempo en ese hermano, en esa hermana, en ese familiar, hablándole del evangelio, contándole de él, mostrándole, dándole testimonio y todo ese tipo de cosas, y pasan los años y esta persona no llega al Señor, y cualquier día de esos llegan y te dicen que se encontró con un amigo de la infancia, se tomó un café con él, el amigo le habló de Cristo y el hombre ya quiere ir a la iglesia y quiere que le regales una Biblia. Y vos decís, pero si yo llevo años hablándole a este tipo de esto. ¿Y qué pasó? Pues, hermano, pasó que Dios está haciendo operaciones que tú y yo no conocemos. Están sucediendo cosas ahí. Entre la lluvia temprana y la lluvia tardía, en esos 5 meses, están pasando cosas, están sucediendo cosas que tú y yo no sabemos.
Hay que esperar, hermanos, hay que esperar. La segunda ilustración que está usando Santiago aquí está en el versículo 10 y es la ilustración de los profetas. Mire esta belleza, dice: hermanos, tomen como ejemplo la paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Ellos para nosotros son ejemplos de aflicción y de paciencia. Ahora, muchos de nosotros nos identificamos con ellos más es en la aflicción, pero no en la paciencia. Muchos de nosotros, ¿qué luchas las que tenemos nosotros con esto, hermanos? Ahora, Santiago conocía el valor de un buen ejemplo. Él sabía lo importante que era esto y por eso usaba un ejemplo muy, muy tremendo como esto. Porque la paciencia es un tema muy crítico para los seguidores de Jesús. Una de las cosas que nosotros debemos aprender de este texto, hermanos, de este versículo, es que nosotros no podemos pretender que porque estamos sirviendo en el reino de Dios, los siervos no pueden pasar por aflicciones o quebrantos. Algunas y algunos creen que el ministerio es una coraza que los blinda de la prueba y de la tribulación. Algunos hermanos piensan que porque están encargados de las llaves de la iglesia, entonces no les puede dar tos. No, y así no es. Y lo que la palabra del Señor nos está diciendo es que los profetas son ejemplos para nosotros de aflicción y de paciencia. Ni siquiera los siervos más eminentes de Dios estuvieron exentos o escaparon al maltrato o a la injusticia. El Nuevo Testamento está lleno de historias que nos dejan ver que los siervos de Dios pasaron por las verdes y por las maduras, sin embargo se mantuvieron firmes en la tribulación porque la enfrentaron con toda paciencia. Fíjese usted que Hebreos 11, que es el hall de la fama de los servidores de Dios, nos cuenta de que todos ellos fueron pacientes, inclusive hasta la muerte, y muchos de ellos murieron de maneras muy horribles. Casi todos murieron de una manera espantosa, algunos inclusive hasta aserrados por la mitad. Y Dios no los guardó de ese tipo de muerte sencillamente porque fueran sus siervos. No, hermanos. Esos ahora mismo están disfrutando de un avance del reino de los cielos desde allá donde se encuentran. Y esa fidelidad que estos hombres mostraron a Dios en medio de la aflicción fue una marca indiscutible de que fueron unos verdaderos creyentes. Y la tercera ilustración que usa Santiago aquí, hermanos, en el versículo 11, fue el ejemplo de Job. Mire lo que dice: miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Es interesante la declaración que hace Santiago comenzando ese versículo 11. Observe. Miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Aquí hay toda una teología del sufrimiento, hermanos. Dichosos son los cristianos que sufren. Dichosos son los cristianos que sufren. Yo no espero menos silencio que el que ustedes están haciendo. Nadie va a decir amén. Nadie va a decir a su nombre, gloria. ¿Quién vive? No. Aleluya. No. Pero lo que el texto dice es eso. Dichosos son los cristianos que sufren. Y mire pues, nosotros nos aprendemos las bienaventuranzas de memoria. Mire lo que dice esta: bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. ¿Quién está hablando ahí? Qué bien. Regocíjense y alégrense. ¿Qué? Regocíjense y ¿qué?
Porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Pero cuando llega a nosotros esa persecución, esa tribulación, esa aflicción, eso ya no es una bienaventuranza, hermanos. No, pues ¿cómo? No, eso fue que el Señor se olvidó de mí. Ya no me escucha. El Señor está airado. Nos arrodillamos en corosos y decimos: miserable de mí, miserable, miserable de mí. Es muy interesante, hermanos, que el texto diga: han oído de la paciencia de Job. Dice: han oído de la paciencia de Job. Hermanos, esta gente estudiaba las Escrituras. La historia de la paciencia de Job era algo que se estaba enseñando en todas las sinagogas. Ahora, nosotros tenemos la Biblia completa. Y yo me pregunto si nosotros realmente estamos aprendiendo de todos estos casos. ¿Cuántos, hermanos, de los personajes bíblicos que están ahí pudieran usar algunas de las expresiones que se usan en el argot evangélico? ¿Qué tal si tú le preguntas a Jeremías: Jeremías, ¿cómo están? Y Jeremías te responde: bien y mejorando. ¿Crees? Bien y mejorando. ¿Cuántos de esos personajes podrían decir en victoria? Pregúntele a Amós: ¿cómo está ahí? ¿Usted cree que Amós le respondería: bendecido para bendecir? A ellos, hermanos, se les enseñaba de Job para sus propias vidas. Ahora, yo no sé si nosotros estamos aprendiendo de todos estos personajes para nuestra propia vida. Pero Job, nos dice Santiago, es un gran ejemplo de cómo pasar con paciencia por las aflicciones. Ahora, hay algunas personas que se quedan con la imagen, esto también es un reduccionismo que se ve mucho, se quedan con la imagen de un Job que terminó diciendo cosas impropias de Dios, o que incluso terminó teniendo una evaluación incorrecta de sí mismo. ¿Recuerdan esa declaración que hace Job por allí, en la que dice: yo soy inocente y por qué es que me está pasando todo este tipo de cosas? Pero para ser honestos y hablar con la verdad, hermanos, es que la marca predominante en la vida de Job fue la paciencia. Lo que más resalta el libro de Job es la paciencia de este hombre. Y Santiago está asumiendo, al concluir la historia que nos cuenta de Job, es que Dios es muy compasivo y misericordioso, que si esperamos con paciencia en Él y en lo que nos prometió, el Señor al final será compasivo y misericordioso con nosotros. Y aquí en este punto, querida iglesia del Redil Laureles, yo les digo, hermanos, que nosotros debemos esperar con paciencia la manifestación de la compasión y de la misericordia de Dios en la persona de su Hijo Jesucristo. Pongamos, hermanos, nuestros ojos en estos ejemplos de vida que nos trae Santiago, y muy probablemente seremos estimulados para seguir adelante en nuestra caminata de fe. Y finalmente llegamos a la paciencia usada o aplicada. En distintos momentos de esta carta, Santiago nos ha estado exhortando a poner freno a nuestra lengua. Uno de los testimonios que escuchábamos ahorita precisamente hacía énfasis en esto, a que seamos cuidadosos y muy responsables al proferir palabra alguna. Miren lo que dice el versículo 9. Hermanos, no se quejen unos contra otros, para que no sean juzgados. Ya el juez está a las puertas. Ellos estaban siendo tentados a reaccionar como las personas lo hacen normalmente con su pecado, a quejarse en medio de la tribulación y a descargar sus frustraciones con otros. ¿Cuántas veces, hermano, el esposo llega, ha recibido regaños en la oficina, ha recibido el maltrato del jefe,
lo han llamado por cualquier circunstancia y llega como un tití a la casa. No le puede ni hablar. Contesta con 4 piedras. Los hijos son los que llevan del bulto. ¿Quieres que te sirva? No me sirva nada. No, no quiero comer nada. No quiero hablar con nadie. ¿Qué te pasó? No. O viceversa. Llega el esposo a casa y la mujer a grito herido va y llegó, siquiera llegó y tengan los niños. Me fui, chao. No. Cuidado, nos dice Santiago, mucho cuidado con eso, hermanos. No vaya a ser que por comportarnos así seamos juzgados. Algunas versiones usan la expresión condenados. No nos quejemos unos contra otros. Es decir, hermanos, algunas personas piensan que porque se sienten mal y están siendo sometidas a muchísima presión, tienen el derecho de atacar a otros, de murmurar de otros, de hablar contra otros. Y cuidado, mucho cuidado, hermanos, porque Dios no se toma esto a la ligera. Dios no mira esto de una manera superficial. Mucho cuidado. Eso es un excelente momento para ejercitar la paciencia. Y en este mismo contexto, entonces, Santiago hace referencia a los juramentos en el versículo 12. Mire que dice, sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien, sea el sí de ustedes, sí, y sea su no, no, para que no caigan en juicio. Los juramentos en aquella época, hermanos, eran un recurso que se usaba con muchísima frecuencia, y yo sé que también hoy, pero particularmente en aquel tiempo se usaba con un fin muy especial. Algunos comentaristas han sugerido que muy probablemente aquellos primeros cristianos sometidos a tratos injustos por los gentiles que no estaban convertidos, sometidos a tratos fuertes por las personas de los mismos compatriotas judíos que no se habían convertido a la fe cristiana, los trataban mal, y en medio de toda esa situación, de toda esa presión social que ellos recibían, probablemente recurrían a los juramentos como una forma de encontrar algún tipo de alivio para su situación. Entonces, Santiago lo que hace aquí es que apela a los recuerdos que él tiene de los dichos de Jesús, recuerdos que más tarde consignó Mateo en su evangelio, y les dice que todo juramento que hagan es usar en vano el nombre del Señor, y que si lo hacen, por tanto, se exponen a condenación. Ustedes recordarán en Mateo capítulo 5, Jesús habla de eso, les dice que no juren ni por el cielo, ni por el templo, ni por la tierra, ni por nada. Les dice que el cielo es ¿qué? El cielo es el trono de Dios, la tierra el estrado de sus pies. Entonces todo lo que hay entre el cielo y la tierra es de Dios. Y que no juren por nada de eso. De acuerdo con lo que Santiago ha venido expresando en estos versículos, el apóstol está infiriendo si sus hermanos, entre los que estamos nosotros, son pacientes y tienen puesta la esperanza en la venida del Señor Jesucristo, como Él la tiene, el simple sí de ellos y el simple no de ellos y de nosotros debe ser más que suficiente. Y además les evita estar en juicio de juramento banal. Habida cuenta, hermanos, si el Señor nuestro es aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, ellos y nosotros con un sí, ellos y nosotros con un no, sin agregar nada más, simplemente honraríamos el nombre del Señor. Yo quiero terminar antes de orar con una declaración que Pablo nos dejó en su carta a los romanos. Recuerden que Santiago habla de: han oído de la paciencia de Job. Estas gentes no tenían sino las escrituras del Antiguo Testamento, las que nosotros conocemos así. Nosotros tenemos toda la Biblia completa. Entonces miren lo que nos dice Pablo a nosotros: porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras
tengamos esperanza y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Dios de la paciencia, el Dios de la paciencia, hermanos, y el consuelo que nos dan las Escrituras. Oremos, hermanos, inclinemos nuestro rostro allí. Reflexionemos, hermanos, en lo que el Señor nos ha hablado en nuestro corazón a través de su palabra. Señor, bendito Dios, Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra en este día. Te damos gracias, Señor, porque tú nos muestras nuestras necesidades. Necesitamos, Señor, ser recordados de esperar. Necesitamos, Señor, ser recordados por ti de que las cosas no serán así como están ahora, para siempre. Señor, perdónanos cuando por incredulidad nosotros hemos tomado en poco tus promesas. Ahora mismo, Señor, te estamos pidiendo compasión, te estamos pidiendo misericordia y que te acerques a nosotros, Señor, y nos des tu gracia para crecer en la virtud de la paciencia y para que esa virtud nos haga más piadosos. Señor, nosotros te alabamos y no queremos cuestionar ninguno de tus caminos. Queremos reconocer más bien que tú sabes cuál es el mejor camino de las cosas, cuál es el mejor camino para nosotros. Señor, gracias por cuidarnos y gracias por sostenernos, Señor. A ti, Padre, te damos toda la gloria. Señor, pero aquí estamos un pequeño grupo de tu iglesia, un rinconcito de esa enorme familia que tú tienes, Señor. Señor, aquí todos tenemos familiares que no te conocen, Señor. Esposos que no te conocen, esposas que no te conocen, hijos que no te conocen, hermanos, tíos, una familia extendida, grande y numerosa. Y por qué no, hermanos, todos tenemos amigos del alma, amigos muy queridos que tampoco te conocen, Señor. Y nuestra oración por ellos es que tú los libres de la maldición de vivir solamente para esta vida temporal y que ellos también puedan estar preparados para la venida del Señor. Porque si no eres su Salvador, entonces serás su juez. Y ellos no están preparados, ellos no lo están. Señor, ten misericordia y trabaja con sus almas. Dales la fe y el arrepentimiento para que estén preparados. Oh Dios, Señor, escucha nuestra oración. Confiamos en ti y nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Guarde la reverencia, hermano, de este momento. Guarde silencio.